Bien, hermanos, gracias a Dios, podemos una vez más, como siempre lo digo porque es así, abrir las Escrituras, sentarnos a los pies del Señor y que Dios nos enseñe y nos prepare para lo poquito que va quedando, para el poco tiempo antes de que vayamos a la presencia del Señor, se concrete el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos transformados. Y como eso será en un abrir de ojos y en cualquier momento que Dios nos prepare para ese tiempo, en el poquito tiempo que nos va a quedar. Y dentro de esta necesidad, hermanos, que tenemos y que la Escritura la prevé, el apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Filipos, la carta a los filipenses, el capítulo 4, Filipenses 4, el verso 6 en adelante. Palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahí la lectura. Los hermanos en Filipos y nosotros, 2000 años después, seguimos viviendo en el mismo mundo y con las mismas necesidades. No ha cambiado. Eso no ha cambiado para nada. Y sobremanera, las necesidades pueden variar de un hermano a otro, pueden variar en característica, en intensidad, en la esfera de acción donde se puedan dar. Hay dificultades familiares, hay dificultades laborales, hay dificultades de salud, hay dificultades en varios aspectos de la vida. Y no todos tenemos las mismas necesidades al mismo tiempo, de la misma forma y en la misma intensidad. No, eso varía. Varía en función de lo que Dios va disponiendo para cada uno de nosotros. Frente a las distintas alternativas, Dios las prevé todas en la palabra y en el verso 6 las incluye a todas y las excluye a todas. Porque dice, por nada estéis afanosos. Ahí están todas incluidas. Están todas en el nada y están todas fuera en el nada. Por nada, dice. Es un tema que se ha escrito mucho también sobre esto y muy buenos escritos. Y hacen muy bien y son de gran consuelo y de mucha ayuda. Ahora, en los tiempos que vivimos, repito, igual que los hermanos de Filipos, pero con una diferencia nosotros con los filipenses, con los tesalonicenses, con
con todas las iglesias del primer siglo, segundo siglo, siglo V, siglo VI, siglo X, en la época de la Reforma, en el siglo XVI. La diferencia que tenemos no es de cualidad, ni de calidad, ni de cantidad. Es la diferencia de el tiempo en donde nos encuentra sobre la faz de la tierra, donde estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Porque la iglesia de este tiempo, por lo menos la parte de la iglesia que está sobre la faz de la tierra, una ya está en el cielo hace muchos años, otra hace poquitos días. Otra será agregada, esa parte de la iglesia que el Señor conoce, aquellos que falta creer, que serán agregados a la iglesia también. Pero los que estamos ya, que hemos creído, que todavía estamos aquí sobre la faz de la tierra, y que vivimos momentos únicos en la historia de la iglesia, porque ninguna parte de la iglesia estuvo tan cerca del arrebatamiento como la que estamos nosotros. Desde Pentecostés hasta hoy, la iglesia tuvo la esperanza del arrebatamiento, sin duda. Pero ellos, los hermanos de otros siglos, creían lo que nosotros creemos, por fe, igual que nosotros, pero no tenían ante la vista espiritual y física, como nosotros, el cumplimiento de las profecías que nosotros sí tenemos ante nuestros ojos. Ellos no lo tenían eso. Ellos creían que un día Israel volvería a su tierra. Y humanamente hablando era imposible. Pero un día, llegó el mes de mayo de 1948, 72 años atrás, parece mucho, y en la vida de un hombre es mucho tiempo, pero en el plan de Dios son 2 días, y menos también. Y ese día, Israel fue reconocido nuevamente como nación, se le da un territorio, y hoy existe como nación con su territorio que le compete a ella. Muchísimos no vieron eso, nosotros sí. Y muchas cosas más. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, de gran zozobra y de gran peligro, porque, y digo peligro, no estoy hablando de bombas, ni de terrorismo, ni de virus, no, eso es lo de menos. Si bien con toda la importancia que tiene, pero eso es lo de menos. Porque todas esas cosas, si se concretan y si Dios lo permite, lo único que matan es el cuerpo. Y hasta ahí llega. Y ahí se acaba. No va más lejos. Pero tenemos un peligro acentuado, como nunca antes la historia de la Iglesia registró, que es la multiplicación de la maldad y el resfrío de la caridad, el resfrío del amor, aún del amor natural. No estoy hablando de la parte espiritual todavía, ya llegaremos a eso. Hablo del amor natural. Se cayó, se desplomó. Y también, yendo un poco ahora a algo mucho más importante, el amor espiritual, el amor, la caridad, fruto del espíritu, la caridad se ha resfriado, se ha enfriado, se enfría. Y el Señor Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se va a enfriar, se resfriará. Ese es un asunto donde estamos totalmente expuestos y estamos totalmente, diríamos, en el peligro de que ese virus sí nos afecte y nos hace un daño terrible. Porque como toda enfermedad, como todo virus, se transmite. Cuando se resfría la caridad,
se entra en lo que es el periodo de la indiferencia. De lo superficial. De que, bueno, ya veremos. Y eso se contagia. Porque el Señor une las dos cosas. Y en el capítulo 24 de Mateo, ahí está, lo que el mismo Señor Jesús advierte y une, dice, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ahí está, unido, y una cosa es consecuencia de la otra. La multiplicación de la maldad genera esta situación. En 24:12 de Mateo, podemos leer ahí, 24:12, en el sermón profético que el Señor Jesús pronuncia y que Mateo registra, entre tantas otras cosas que no es el momento, el tema de hoy, pero sí esto, 24:12 de Mateo dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Ahí está. Ahora, esto va acompañado de muchísimas otras cosas, que repito, no es el momento de verlas ahora. Pero ahora sí vemos el tema de la necesidad de por qué el apóstol Pablo le escribe a los filipenses por inspiración divina, y el Señor inspira a Pablo a escribir eso a la iglesia, a las iglesias de todos los tiempos y de todos los siglos. El apóstol Pablo no tenía la menor idea de esta región donde nosotros estamos viviendo en su momento. Sí, claro. Luego menciona España también en la carta a los romanos. Pero originalmente, es decir, que el Evangelio llega a Europa y entra por la puerta de Filipos. Pero obviamente fue anunciado el Evangelio en muchos otros lugares antes. De América ni hablemos, no tenían la mínima noción de nada. No estaba en el conocimiento de nadie. De Dios sí. De Dios sí. Y cuando le escriba a los filipenses, Dios sabe que esta palabra llegaría a nosotros en su momento. Entonces el apóstol le dice a aquellos hermanos, por nada estéis afanosos. Y da todo un proceso en el cual él vive lo que inicialmente enseña, porque posteriormente a estos dos versículos, el 6 y el 7 del capítulo 4 de Filipenses, va a establecer las pautas de la forma de vida en función del aprendizaje de los hermanos. Porque en el verso 9 dice lo que aprendisteis, ahí está, los filipenses habían aprendido del apóstol Pablo. Dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esas cuatro cosas, y visteis en mí, esto haced. Ahí está la necesidad de hacer. Porque el gran peligro de aprender, si después no se hace, dos cosas, nos perdemos el beneficio de la aplicación y la bienaventuranza de hacer. Porque dice el Señor, el Evangelio de Juan dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí está la bienaventuranza. La bienaventuranza no está en el saber, está en el hacer. Claro, no se puede hacer lo que no se sabe. El hacer es necesario. El saber es necesario, pero el hacer es vital. Entonces dice, esto haced. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, aquí está la promesa, y el Dios de paz será con vosotros. En medio de todas las circunstancias que se pueden dar. Porque en el verso
8 justamente dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad, en esto pensad. ¿Por qué dice eso? Y porque es fácil pensar en otras cosas. Pero dice, no, en esto pensad, en todo aquello que tenga estas características. Y luego de pensar en esto, y que el Dios de paz sea con nosotros, bueno, ahora dice, vamos un paso más adelante y haced lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Esto haced. Porque de lo contrario, hermanos, si esto no funciona de esta manera, el versículo 13, que es la conclusión de todo lo que el apóstol establece sobre su experiencia, hermanos queridos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no está ese versículo solo en el capítulo 4, ni aparece ese versículo solo de la nada. Hay todo un proceso que el apóstol Pablo registra por inspiración divina y pone su experiencia. Si no, tendría que hablar de otro. Y si habla de otro, bueno, es interesante, pero no, él habla de él, de su experiencia. De estas cosas que los hermanos habían aprendido del apóstol Pablo. Y de lo que era su experiencia en su vida personal, en la vida de este hombre. Y si hay vida, diríamos, tumultuosa, si hay vida difícil, si hay vida complicada, si hay vida que navega en aguas turbulentas, es la vida de este hombre, Pablo, apóstol de Jesucristo, y muchos otros en la historia, no fue el único, pero estoy hablando de Pablo porque estamos viendo la carta a los filipenses. Y muchos vivieron esta experiencia, pero la carta a los filipenses la escribió uno solo, que es el apóstol Pablo. Y establece que cuando los hermanos en Filipos tuvieron la vocación de enviar socorro al apóstol Pablo, en gran manera, dice, me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí. Pero dice en el 11, no lo digo en razón de indigencia. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Y para poder enseñar, él primero tiene que aprender, tiene que saber. Era un gran expositor de las escrituras, fuera doctor en los gentiles, maestro y doctor en los gentiles. Un doctor en las escrituras que circulaban en aquellos días, que era solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se empezaba a escribir. Cuando él citaba las escrituras, citaba el Antiguo Testamento, que era lo que circulaba. Y gran expositor de la palabra, sin duda, incuestionable. Pero aquí va a aspectos prácticos de su vida, que va mucho más allá de la enseñanza de la palabra, sino va en el compartir su experiencia, de algo que no se aprende leyendo, que no se aprende en las sinagogas de aquellos días, que el Sanedrín, formado por los más ilustres ancianos de aquellos días, la escuela de Gamaliel, donde Pablo fue enseñado, siendo muy joven. Gamaliel era un gran conocedor de las escrituras y la escuela de Gamaliel era conocida y de gran renombre. Fue enseñado a los pies de Gamaliel. Pero Gamaliel no le pudo enseñar nada de esto. Ningún hombre. Porque en el verso 12, cuando dice, sé estar humillado, es porque al fin del verso 11 dice, he aprendido a contentar
contentarme con lo que tengo. He aprendido. Si él aprende, es porque hay alguien que enseña. Es lógico, en todos los órdenes de la vida. He aprendido. ¿Quién le enseñó? El mismo apóstol se lo dice a los Gálatas. Dice que el Evangelio él no lo recibió de hombres, sino por revelación de Jesucristo. De lo contrario, no podía haber sido apóstol. Porque una de las condiciones es que él tendría que haber sido enseñado directamente del Señor Jesús, igual que los demás apóstoles. Y fue enseñado por el Señor Jesús. Cuando fue a hablar con Pedro y con Jacobo a Jerusalén, dice, la verdad dice, los que parecían ser algo, nada me dieron. Es decir, no le aportaron nada nuevo de lo que Dios ya le había enseñado. Pero acá dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Hermanos, ¿quién enseña esto? Porque después dice, sé estar humillado. Y algo muy, muy difícil, más difícil todavía, la enseñanza va creciendo en grado de dificultad. Sé estar humillado, sé tener abundancia. Esto es una de las cosas más difíciles en el mundo. Saber tener abundancia. Y no marearse. Tener mucho o tener nada. Necesidad o abundancia. Sin que esas dos cosas lo desestabilicen. Una, la necesidad con la queja y la murmuración. O el bajonearse, como se dice generalmente, ¿no? O la otra, tener abundancia. Cuando alguien tiene abundancia, pues se puede sentir capaz, se puede sentir suficiente, se puede sentir de que él maneja la situación y que él no está necesitando de nadie. Porque tiene abundancia. Puede tener abundancia, pero tiene una tragedia, no sabe tener abundancia. Y entonces está expuesto a cualquier locura. Entonces, dice acá, dos cosas terriblemente difíciles. Pero que cuando él dice lo que aprendisteis de mí, esto hacer. Y se los está recordando. Ahora, el mismo versículo dice, en todo, verso 12, sé estar humillado, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseña? He aprendido. ¿Quién le enseñó? Ahora dice, estoy enseñado. ¿Para qué? Para lo mismo. Así para hartura como para hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En el 12 desarrolla lo que pone en el 11. Parece que dice lo mismo y está diciendo lo mismo. Solamente que ahora va a la parte experimental de que es enseñado en eso. Y esto, queridos hermanos, es algo que se rehúye. En la enseñanza de estas cosas no son comunes. No forman parte del currículum de los institutos de teología. Forma práctica. El texto sí, el texto se enseña y se repite y ya está. Forma práctica. Porque cuando dice en todo, leamos bien. En todo y por todo. El que lee entienda, decía el Señor Jesús. Y lo sigue diciendo. En todo. Hermano, no hay situación que escape. Por eso digo que en el verso 12 desarrolla lo que hace el enunciado del 11.
Solo Dios puede en una expresión meter todas las alternativas de la vida de un hombre y de todos los hombres. Cuando dice en todo, ahí no se escapa nada. En y por. En todo y por todo. Es decir, que en todas las circunstancias y a través de todas las circunstancias. Eso es en y por. En todo y por todo. Recién después, y esto es lo que necesitamos, hermanos, porque tenemos necesidades, y yo el primero, que resolver delante de Dios para no dar pena frente al mundo. Porque la iglesia tiene y tenemos, porque no estamos aislados, no estamos fuera de la iglesia, somos parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia en todo el mundo. Pero la iglesia toda como cuerpo necesita y necesitamos y necesito yo el primero en que seamos enseñados de Dios para que el verso 13 sea verdad, que lo es, porque es palabra de Dios, claro que lo es. Pero una cosa es una verdad que está escrita, como tantas declaraciones, que es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y otra cosa, que sea verdad en la experiencia personal, para que cuando uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea verdad en mí. De lo contrario, no subsistiremos frente a un mundo que es arrollador, hermano. Un mundo que no perdona, que cada día, da una vuelta de tuerca más. Y el círculo lo viene cerrando en relación a la vida cristiana, como intentando asfixiar a la iglesia para que la iglesia no pueda hacer absolutamente nada de lo que debe hacer la iglesia, hermano. Entonces necesitamos un todo, aquí está todo otra vez. Leamos bien, hermanos, perdónenme la insistencia, pero el todo del verso 13 parte del todo del verso 12. En el verso 12 hay dos todos. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo. Esos dos todos del verso 12 son los que generan el todo del verso 13. Cuando el verso 12 funciona experimentalmente y en victoria, el verso 13 surge solo en la experiencia, pues no es otra cosa que lo que ya está. No aparece el verso 13 de la nada, como una declaración de intenciones, una declaración de voluntad, que yo todo lo puedo. No, eso no. No, porque eso es algo que va sobre la base del entusiasmo, del que vamos que podemos, eso esas declaraciones de los hombres, ¿no? Esa corriente humanista que circula en todo el mundo, que es una religión, diríamos, una religión intelectual, es la famosa autoayuda, donde las librerías están repletas de libros de autoayuda. Y sobre la base de que el hombre puede vivir de espaldas a Dios. Porque de pequeño, y aquí está el tema, de la gran tragedia de la educación a nivel mundial, donde esto lo está saturando todo, y al niño se le está enseñando ya de pequeñito, tú puedes, vamos que tú puedes, tú tienes la capacidad, tú puedes. Y entonces, claro, años diciéndole, tú puedes, le inflan un ego
que es insoportable, ¿eh? Ya llega adolescente siendo insoportable, porque es lo que ha recibido. Y claro, y después no queda ahí, después se lo siguen nutriendo y se lo siguen puliendo, ¿eh? En la universidad. Y después en las empresas. Bueno, tú puedes. Vamos que tú puedes. ¿Cómo no lo vas a hacer? Tú puedes. En ti está el poder, Eso es lo que se le enseña a los chicos. En el mundo. Porque es la filosofía humanista que el mundo inculca en los niños para prevenir de que se le vaya a enseñar al niño la dependencia en Dios. Entonces, para que el niño no corra el riesgo de ser enseñado a depender de Dios, el mundo, ¿qué es lo que hace? Va y le dice, tú puedes. Y cuando el niño hace algo y lo logra, entonces se lo recompensa para decirle, ves que tú puedes, yo te decía que tú puedes, y tú puedes, y el padre le dice, yo puedo, y tu madre puede, y todos podemos, vamos adelante que podemos. Tenemos la capacidad para hacer eso. Y para tener esa capacidad, para eso está la enseñanza. Entonces tienes la ciencia, tienes la cultura, tienes toda la parte intelectual para ser un hombre que puede. Tú puedes. Lo que no le dicen es que tú puedes hacer cualquier barbaridad. Eso es lo que no le dicen. Y después termina haciendo cualquier barbaridad porque tú puedes. Pero que no vaya a depender de Dios. Ese es el objetivo final. Entonces, cuando dice todo lo puedo, pero aquí está el punto, la diferencia. Acá hay otro que dice que no puede. Sí. Pero hay una diferencia enorme, porque dice todo lo puedo en Cristo. Aquí está la diferencia, hermanos. Aquí está la diferencia. Aquí no hay ego. No. Todo lo puedo en Cristo. Y no termina ahí el versículo, dice que me fortalece. Está reconociendo una debilidad, hermanos. ¿A quién hay que fortalecer? ¿Al Todopoderoso? No, hay que fortalecer al que no puede nada. El que había aprendido del Señor que la gracia le bastaba. Y estamos hablando de un hombre que era un erudito en todo lo que era ciencia humana, en todo lo que era filosofía, en todo lo que era la cultura de aquellos días. Pero le dijo el Señor, bástate mi gracia y vive con esto el resto de tus días. Y este hombre lo entendió. Cuando dijo, en todo y por todo estoy enseñado. Una gente, hermanos, hay que pensar en esto, es terrible. En la segunda carta a los Corintios está muy claro, en el capítulo 12, que lo leemos rapidísimo, pero no nos detenemos a pensar. Dice, tengo un agente de Satanás que me abofetea. ¿Qué pensar en esto, hermano? Que Dios se lo puso ahí. Y Pablo, él lo sabe, dice, esto es para que yo no me enaltezca. ¿Qué quiere decir? Para que yo no me vaya a inflar. Que tenía esa posibilidad, como todos. Pero si se llega a inflar, se estropea. Y se acabó Pablo. Y entonces Dios le da la bendición de prevenirle de que no se vaya a inflar el ego al punto de que tenga que ser desechado. Porque al altivo Dios lo mira de lejos. La bendición. Que Pablo cuando lo entendió, dijo, no, está muy bien, no. Dijo, entonces de buena gana me voy a gloriar en mi flaqueza. Para que habite en mí la potencia de Cristo. Ahí está, me voy a gloriar en mi flaqueza. Totalmente distinto de la enseñanza de este siglo.
Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú eres capaz, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y Pablo dijo, yo no puedo nada. Entonces me voy a gloriar más bien en mi flaqueza, para que habita en mí la potencia de Cristo. Recién, cuando un hombre llega a esa condición, está en condiciones de decir esto y de vivir esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la necesidad impostergable de la iglesia, de todas las épocas, pero de hoy con más razón, hermanos. Acá no hay tres alternativas. Acá la iglesia resiste en el poder de Dios todos los embates del enemigo, del mundo, empezando Satanás, el mundo, el pecado y la carne. Esos cuatro personajes. Como dicen acá en la región que vivimos en Cataluña, esa colla. Son cuatro chicos. ¿Y contra eso qué vamos a ir? ¿Con qué? Contra Satanás, el mundo, la carne y el pecado. ¿Con qué lo vamos a resistir? ¿Con cursos de teología? Solo, es una risa. Se divierte con nosotros. ¿Con qué? ¿Con la filosofía? ¿Con la ciencia? ¿Con una buena formación profesional? ¿Con una graduación universitaria? Pero es una risa, se divierte. Necesitamos algo que está por encima, infinitamente más grande que Satanás, el mundo, la carne y el diablo. Cristo. Aquí está el punto. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y a veces pensamos en eso para ir al cielo. La esperanza de gloria, la esperanza para ir al cielo es Cristo en nosotros. Claro, sí, eso también, obviamente. Pero es Cristo en vosotros la esperanza de gloria para el lunes de tarde también. Y para el jueves de mañana. Y para cada día de la semana, las 24 horas del día, hermano. Imprescindible. Porque si no, hermanos queridos, se nos queda el verso 13 en una parte del capítulo 4, que está ahí, gracias a Dios, sí es verdad. Porque es palabra de Dios, es verdad, incuestionablemente. Pero de aquí a la experiencia tenemos un trecho enorme. Hay que ser enseñado, en todo y por todo. Y eso lo administra Dios. Dios sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Solo Dios. Entonces, Él nos va a meter en las experiencias necesarias, en todo, por todo. Dentro de la experiencia, Dios nos va a enseñar a través de la experiencia aquellas cosas que tenemos que vivir. Y cuando dice hartura y necesidad, no vayamos a pensar solamente en dinero. Esa es una manifestación entre tantas otras. Está la hartura de el vivir en un gozo, en una alegría, en una paz placentera en ese momento, y está la necesidad de vivir en amarguras y en dolores muy grandes. Y no estoy hablando de dinero. No, no. En la hartura y necesidad, la necesidad de poder hablar con alguien para poder compartir necesidades espirituales y no tenerlo. Para hartura y para necesidad hay esa necesidad. Y entonces esa necesidad nos va a llevar al Señor para hablar con Él todas aquellas cosas que nos ha despejado el camino para que vayamos solamente a Él. Y esa necesidad nos llevó a la hartura del contacto directo con el Señor. Y muchas formas más. Muchas formas más. La necesidad de poder disponer del sentirse bien para poder hacer lo que hay que hacer. Y Dios no lo permite, quizás.
No, y Dios nos da un malestar. Y bueno, y quizás hay que pasarlo no muy bien, ¿no? Bueno, ahí está la necesidad. ¿De qué? Señor, bueno, gózate en eso, que me goce en eso. Para hartura y para necesidad. Después nos da quizás un alivio y decimos, qué bien me siento. Bueno, ay, estoy tan bien. Bueno, ahí está la hartura. ¿Sabemos manejar la hartura y la necesidad? Porque al principio quizás pensamos en mucho dinero o en nada. Está incluido, pero es una cosa más. Yo diría lo menos importante. ¿Sabemos manejar la hartura? Del bienestar, de esto, que en fin, todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien, ¿las sabemos manejar? Y la otra, el otro extremo de la cuerda, ¿lo sabemos manejar? Bueno, entonces ahí habremos aprendido en todo y por todo, así para hartura como para necesidad. Y como hemos sido enseñados en todo y por todo, entonces podremos tomar ese versículo 13 del capítulo 4 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo llegamos a ese momento? En la experiencia. Y cuando estamos el Señor y yo y el Señor y nadie más. Y he puesto a un costado a toda la humanidad. Y nos hemos aprendido a gozar en Cristo por encima de todas las cosas. Porque Él siempre está. Siempre es el mismo. Yo estoy con vosotros todos los días. Y cuando un hombre o una mujer llega a esa experiencia, queridos hermanos, no le falta absolutamente más nada. Aunque eventualmente no tenga nada. Pero lo tiene todo. Porque Cristo es el todo. Colosenses 3:11. Cristo es el todo. Es el todo. Ahí hay otro todo, ¿eh? Cristo es el todo. Sí, entonces todo lo puedo en Cristo. Ahí funciona. Si no, se me va a quedar en algún marco con un cristal para poner un cuadrito en la pared. O en un punto de libro, que está muy bien. Pero está muy mal, porque lo único que tengo es un punto de libro. Y con eso no voy a ningún lado. ¿Eh? Si tengo la experiencia, sí, entonces tendré eso y me gozaré de eso, hermano. Recién ahí funciona Filipenses 4:4. Gozaos en el Señor siempre, porque en el siempre está en todo y por todo. Siempre. En el siempre vamos a encontrar una cosa o la otra o las dos. En todo y por todo. Y en Cristo, todo lo puedo. Y entonces me gozo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. 2 veces dice lo mismo en un solo versículo. Debe ser importante. Hermanos amados, adelante en el Señor. Vivimos días muy especiales. ¿Sabe Dios lo que nos espera? Alguien diría, hermano, que nos está asustando. No, estoy viendo la realidad de la palabra de Dios. La declaración del Señor: en el mundo tendréis aflicción, así que no soy pesimista porque es una declaración que salió de la boca de Dios, es verdad, y me da todos los elementos para que en esa situación pueda gozarme en el Señor y poderlo todo en Cristo que me fortalece. Que Dios os bendiga y adelante, hermanos. Adelante, Cristo. Y amén. Y Maranata.